abrir la clase. ¿Ya está? Bueno, vamos a dividir la clase. Ese no era. ¿Dónde está? Ya está. Ah, ya. Ok. Screen, no sé. El helado de crema dijo, stop. Está. ¿En dónde? Ah, este. Ah, sí, pero no dividí la pantalla. Y para ver a los chicos. ¿Cerramos esto un rato? Acá. Ahora sí. Bueno. Muy bien. Queridos hermanos del otro lado de la pantalla, ¿ustedes entendieron el trabajo práctico? Porque aquí hay algunos alumnos que dicen que no entendieron. A ver. ¿Entendieron el trabajo práctico? Que hay que hacer. ¿Podría volver a explicarlo, pastor? ¿Quién dijo eso? Hermano Kelly. Matías. No, Matías. Acúsalo con tu papá. Bueno, la idea es, ustedes recibieron el croquis y tenemos eventos que tenemos en la Biblia. Entonces, acá hay eventos bíblicos y eventos históricos. El trabajo que ustedes tenían que hacer era colocar los textos bíblicos que corresponden a dichos eventos. Exactamente, los textos bíblicos. Ah, bueno. Por ejemplo, aquí, ¿qué es esto? ¿Qué dice? Muy bien. Cuando estamos hablando, arriba, el arrebatamiento. Por ejemplo, ¿qué textos podríamos poner? Por ejemplo, Juan capítulo 14, versículos 1 al 6. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 13 al 18. ¿Sí? Bien. ¿Dónde encontramos el anticristo? Podemos utilizar 1 Juan, el caballo blanco, Mateo capítulo 24, Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Ya le di bastante, no van a decir que no le dije. ¿Entendieron? Sí. Por ejemplo, yo les dije, acá, Babilonia, Medo-Persa, los griegos, los romanos, hay textos bíblicos que simbolizan, que dicen eso. En el libro de Daniel, por ejemplo. ¿Sí? Hay dos partes del libro de Daniel que hablan de eso. Bueno, eso es lo que quiero que ustedes hagan. ¿Sí? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Hay alguien que no lo entendió? Le di más de 5 ejemplos que pidió el hermano Cristian Galdi. No van a decir que soy mezquino y que le di uno y no le di más. Le di texto, le di lugares, le di profetas. Bien. Matías, ¿vos recibiste el croquis? Por mail.
Exactamente, está bien. Muy bien. Alejandro y Lenin, ¿ustedes lo recibieron? Sí, pastor, también lo recibimos. Bien. Yo sé que la hermana Raquel dijo que sí, que lo recibió. Sí, pastor. Sí, yo lo tengo. ¿Cómo? Bien. Vos, Kevin, eres el único que no lo recibiste. Así es, pastor. ¿Leonardo? Sí, pastor, por mail. Ah, bien. Bien. No, está bien. Pero ahora todos más o menos lo entendieron. El trabajo. Bien. Bueno, le doy como un sí. Bien. Sí. No, ese tienen tiempo hasta la prueba final. Bien. Vamos al capítulo 3, versículos 1 al 13. Muy bien. Abajo de el capítulo 13, que dice capítulo 3, 1 al 13, colocan los que salieron fuera. Los que salieron fuera. Muy bien, este es el mensaje a la iglesia de Sardis. En este mensaje cubriremos dos cartas. La primera, del verso 1 al 6, la carta a la iglesia en Sardis, y del 7 al 13, la carta a la iglesia de Filadelfia. Muy bien. La iglesia en Sardis, 1 al 6. Nota, Sardis significa la que escapa. Y representa el periodo de la Gran Reforma, la Gran Reforma Protestante. Aproximadamente 1520 a 1750. Nosotros tenemos 1500 a 1700. ¿Sí? ¿Qué le dice? Tienes nombre de que vives y estás muerto. Eso es muy interesante. Número romano 1, el saludo. Dirigido al pastor Ángel de la iglesia en Sardis. B, el que habla tiene los 7 espíritus de Dios. Esto hace referencia a los 7 ministerios del Espíritu Santo de Isaías 11:2. C, el que habla tiene las 7 estrellas. Las 7 estrellas son los pastores. Apocalipsis 1:20. Cristian, léeme Isaías 11:2. Sí, ¿ya lo tenés? ¿Ya lo leíste? 11:2, por favor. Dice, y reposarán sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Muy bien. Entonces, el que tiene los 7 espíritus de Dios va a decirle ahora algo especial a la iglesia de Sardis. Número 2, la iglesia en Sardis
A, el nombre, el protestantismo. B, Vives, conocida por su actividad. C, tú estás muerta, cadáver religioso. Número 1, se volvió formalista. Podemos leer eso en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 5 al 7. Número 2, la muerte de la iglesia, dos causas. A, miembros no regenerados, Efesios 2:1, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. B, la indiferencia y descuido, Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 3, Efesios capítulo 4, versículos 30 al 32. Nota, en el versículo 2, Dios estaba disgustado con las obras de esta iglesia. En el sentido más estructural del entendimiento de las palabras vives pero estás muerta, significa que en realidad no tienen a Cristo en su corazón. Pura religión, pero sin vida espiritual. Ahora, esto también lo demuestra el hecho de que está diciendo que tiene los 7 espíritus. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, según Romanos 8:16, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, estaría apuntando a la reforma protestante. A la reforma protestante sin salvación. Ahora, en la reforma protestante causó un impacto durante su tiempo. No sé si, ¿cuántos saben algo de aquel periodo que estudiamos en la historia en la secundaria? ¿Cómo? Lutero es la cabeza más visible y Calvino. Fueron los más... claro, pero él en la traducción de las escrituras al castellano, digamos. Pero la reforma comienza con el escocés Juan Hus en Inglaterra. Estaba Savonarola, es otro flor de desgraciado. Lutero, flor de desgraciado. Calvino, peor todavía. Personalmente, no creo que ninguno de ellos hayan sido salvos. Juan Hus mostró su testimonio. Calvino tiene, se le acredita más de 85 muertes de cristianos. Y a Lutero más de 1500. Algunos me dijeron, no, lo que pasa, que la historia, el momento, le digo, no. Un cristiano, porque en ese momento de la forma protestante, cuando él clava la tesis, y en ninguno de los dos tuvo la idea de salir de la Iglesia Católica. Ellos tuvieron la idea de reformar la Iglesia Católica. Por eso es reforma. Claro, a eso iba a preguntar. O sea, en este contexto se refiere a una iglesia que empezó de una manera correcta, pero que después se corrompió con el tiempo y que viene la reforma. O sea, estamos hablando no de la Iglesia Católica que... Bueno, pero que la reforma es en contra de la iglesia que conformó Constantino. Claro, no de la iglesia de Cristo. Claro, a eso es lo que... Sí. O sea, que se refiere directamente a la iglesia que conformó Constantino. O sea, o está hablando de uno, porque si hablamos de la iglesia, de una iglesia que empezó de una manera correcta, o sea, separado, o sea, paralelamente, no hablando de autor por Cristo. No. Sino hablando de una iglesia, bueno, contexto de miembros. Por la razón por la cual creemos que es una distinción de la historia es porque justamente trata sobre eso.
A ver, aún hoy muchos creen que la reforma fue algo de Dios. Y la verdad, no tiene nada de Dios. Y si lo aplicamos acá, están muertos espiritualmente. Por eso, cuando Calvino y Lutero se formaron iglesia-estado, muchos de los creyentes fueron a ese territorio pensando que iban a tener algo de paz, porque en todo el otro territorio, la Iglesia Católica se encargó de perseguir y matar creyentes, por eso hablamos de más de 50 millones. Cuando extendemos todo ese periodo y entendemos el punto en el cual llegamos, por eso, por la persecución, tanto de los calvinistas como los luteranos, después se fueron a refugiar a Holanda, los Países Bajos. Sí, Silvia. No, antes estaba pensando de que cómo había empezado lo que era el tema de la reforma. Bueno, a ver, Juan Hus comenzó la reforma, todos eran curas católicos. Calvino era cura católico, Lutero era cura católico, Sabanaror. El hecho es que Lutero fue el que se animó a declarar 95 tesis y clavarlo en una de las catedrales importantes. Sí. A ver, dicen que sí, yo no le puedo meter mano a eso. Sí. ¿Pero por qué? Yo Bueno, no entiendo bien, escuchando, pero no. Bueno, Lutero era alemán, ¿sí? Y él fue el que se animó a colocar las 95 tesis de la Reforma que él requería de la Iglesia Católica y la clavó en la puerta principal de una de las catedrales más importantes de Alemania, que también se llamó Westminster, como se llama la de Inglaterra. Ahora, el punto de eso es que allí eso impactó de tal manera que ahí comenzó lo que fue el movimiento protestante. Protestar contra la Iglesia Católica. A todo eso, la Iglesia de Cristo seguía aparte del Estado. Ahora, esas tesis fue lo que se declaró la famosa Guerra de los 100 días, que en realidad son 104. Termina con que a Lutero lo defienden los señores feudales. Le salvaron la vida. Se firma una paz que se llama la famosa paz de Westfalia. Esa paz de Westfalia determina que la zona norte de Europa es protestante y la zona sur es católica. Incluye España, Italia, parte de Grecia, que después pasa a ser la Iglesia ortodoxa griega. Bueno, es la manera en que se dividieron. Alemania quedó para el luteranismo, Francia y Suiza estaba el calvinismo, en esa parte Holanda eran los Países Bajos, y ellos fueron en un sentido los que más consintieron y más congregaron de la gente de la Iglesia del Señor en ese tiempo, y en todos lados había grupos que se mantenían alejados del Estado, manteniendo las doctrinas de Cristo y conservando los principios fundamentales. Ahora, todo esto explota el protestantismo. Ahora, la reforma. La reforma lleva entonces y después de la famosa guerra y de la famosa paz que se formó, a territorios. Entonces, muchos creyentes pensaron que llegar a esos territorios les iba a poder dar paz. Y al conformarse ellos en Estado, comenzaron a perseguir los que iban a su territorio. Por eso,
Calvino dictó la muerte de más de 85 creyentes, Lutero más de 1500, y lo último que leí de ellos es que Lutero se casó con una monja. Ahora, no está mal que se haya casado con una monja, eso no tenía nada de malo. Lo único que ambos practicaban, seguir rezando el rosario. Y es declaración de su propio testimonio. Entonces, y yo me he encontrado con pastores y dicen, no, yo digo, por su propio bien espero que haya aceptado a Cristo. Yo veo en el celular que ponen, el Lutero dijo esto. Las frases fueron hermosas, pero su vivencia es todo opuesto a lo que realmente debería ser. Y eso es algo muy peligroso. Hoy en día he encontrado iglesias bautistas reformadas. Y yo me quedé, digo, ¿cómo puede ser? Iglesias bautistas reformadas. ¿Cómo es que, de dónde salió el nombre? Ahí me llegaron escritos y yo comencé a notar y veo, no declaran la historia que ellos creen tener. Por ejemplo, mayormente, los bautistas fundamentales creemos en una línea histórica que nos lleva hasta Cristo. Bueno, pero este grupo en especial, creen que ellos salieron de la Reforma y colocan a un tal Carlo Smith, que sí vivió, o sea, la historia lo registra. Carlo Smith estuvo en Holanda, que fue arrastrado por todo esto, llegó a Holanda y conformó un grupo de llamados bautistas desde allí. Ahora, porque antes de eso encontrábamos distintos nombres de grupos, que generalmente era por el líder que los estaba guiando. Los protestantes y el catolicismo le pusieron anabautistas. Ni el nombre era algo que se escogió. Y anabautista significa rebautizadores. Porque, ¿qué hacían? Llegaba un católico, llegaba un protestante, no importa si era del luteranismo, del calvinismo, o de Juan Hus, o de lo de Savonarola. Llegaban al lugar de ellos y los recibían. ¿Pero qué hacían? Dos cosas. Número uno, les guiaban a Cristo. Y número dos, los bautizaban. Por eso les llamaron anabautistas, rebautizadores. Esa es parte de la historia. Y es muy interesante cómo se destaca aún el nombre de Sardis. El significado, ¿no? Y las cosas que encontramos en ese grupo de periodo, vemos la condición con que ellos están. Por eso, y quiero que noten algo, los luteranos están hasta el día de hoy. Tenemos iglesias luteranas en la Argentina. El grupo de Calvino se llama presbiterianos. Hay iglesias presbiterianas hasta el día de hoy. No se reconocen como católicos, pero son hijas, porque mantienen la salvación por obras, el bautismo por aspersión, porque los únicos que mantienen el bautismo por inmersión es la Iglesia Católica Ortodoxa, que se sumergen, pero los bebés. Pero ese es lo que nosotros podemos observar en el día de hoy, en nuestro tiempo. Bueno, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta o algo que nos ayude y nos ilustre? Habíamos leído la otra vez
más o menos la historia de los anabautistas y que después los católicos, o bueno, la iglesia apostólica romana, empezaron a como hacerle persecución a ellos luego de enterarse que ellos rebautizaban a los que salían de esa iglesia, pues que creían en Cristo, ¿ves? Entonces, ¿qué hacían ellos? Los tomaban, los que capturaban y como que le hacían un tercer bautizo, pero eran que los ahogaban, pues algo así como Pero sus para- condenas. Eso es lo que para hemos matarlos. escuchado más o menos. Sí, era para matarlos. No hablamos mucho, pero en el tiempo de Tiatira, lo que encontramos es que comienza a fluir es el periodo de la Gran Inquisición. Y el propósito de la Gran Inquisición fue hacerles negar a Cristo. Los autos de fe, que los quemaban vivos, hasta se hacía lo que se llamaba la pena en esfinge. El término esfinge era ir, si sabían de un cristiano, iban, sacaban el cadáver de donde estaba sepultado, lo ataban a la pira y lo quemaban. Por eso hoy en día la cremación tiene tanta aprehensión en la gente, porque se quemaba a los herejes. Hasta el día de hoy. Yo personalmente hice un estudio de la cremación y la Biblia no tiene nada en contra de la cremación. Hay 3 cosas que sí sé, pero se quemaban vivos. La brujería, por ejemplo, era uno de ellos, pero no hablaba de los muertos. Aunque sí la Biblia resalta que el sepulcro es un honor para la persona, ya sea sepultado en tierra o en una cueva o en una tumba labrada en la roca. Ese es un honor dado a las personas. Pero bien, Alejandro, la historia más o menos está allí. Pero o sea, condensado, tratar de ver por qué creemos o decimos que estas cartas dadas a iglesias locales va a representar un periodo de tiempo. Ahora, ya vimos 3 iglesias a las cuales el Señor les está diciendo o vengo en breve o vengo pronto. ¿Sí? Ahora, fíjense en acá. Quiero que noten. Número 3, la verdadera iglesia en Sardis, versículos 4 al 6. Dice, pocos nombres. Fíjense en qué dice en el versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Dios hace una separación. Entonces, número 1, puede haber muchos nombres en la lista de miembros de la iglesia, pero los pocos nombres declaran el hecho de que muchos profesan, pero solo unos pocos poseen. B, los pocos hablan de los nacidos de nuevos, vestidos de ropas blancas. C, los pocos hablan de los que están seguros en Cristo. Y en el versículo 5, no borraré su nombre. Y no solamente no borraré su nombre, sino que también dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Así que ahí vemos una que parece estar viva y está muerta espiritualmente. Y hay unos pocos que todavía se conservan, que no tienen ninguna relación con ese
ese grupo que salió fuera? Cristian. Ah, bueno. Muy bien. Fíjense lo que les dice en versículo 3. Versículo 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Nuevamente, bajo esta condición, le habla de que vendré sobre ti. No dice por ti. Estamos viendo y observando detenidamente lo que nos dice las Escrituras. Ahora, fíjense en este periodo de la Reforma, ¿cuántas cosas recibieron? Primero, es un tiempo donde mucha gente se esforzó para traducir las Escrituras a el idioma de cada nación. Apareció Gutenberg y tenemos la imprenta. ¿Qué fue lo primero que imprimió? La Biblia. Y todo eso le fue dado a este periodo. Lo único que no lo aprovecharon. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta más de Sardis? Entonces, consideramos esto en el periodo de 1500 a 1700. Para mí, yo deseo realmente que haya aceptado a Cristo. Pero yo lo dudo. Me extrañaría mucho verlo en el cielo. Y a Calvino también. Exactamente. Y algunos lo quieren justificar por el periodo del tiempo. Pero eso no es lo que él hubiera hecho o hubiera hecho alguien que realmente había aceptado a Cristo como Salvador personal. A ver, recordemos que él pasó a ser Estado, porque eso fue lo que pasó a ser Lutero o Calvino. La segunda de las cosas, consideremos que Dios quiere la separación de la Iglesia y del Estado. Ellos no tendrían que haber fusionado como lo hicieron. Lo mismo pasó con Enrique VIII, que hizo una reforma en Inglaterra y pasó a ser la Iglesia de Inglaterra. ¿Por qué? Porque él estaba casado y el catolicismo no le quiso dar el divorcio, entonces pasó a ser el líder de la Iglesia anglicana y por ser el líder de la Iglesia anglicana podía hacer lo que quisiera, entonces mandó a matar a su esposa y se casó con la otra para tener descendencia. Exactamente. Y si uno comienza a ir más profundo, va a ser peor todavía, cuando uno encuentra todas las cosas. Muy bien. Vamos a ver la iglesia de Filadelfia. Versículo 7 al 13. Nota, Filadelfia significa amor fraternal. Término griego fileo. Sí, pero es el amor filial, familiar, es el amor natural. Muy bien. Número 4, el saludo que encontramos en el versículo 7, dirigido al pastor en Filadelfia. Ve el carácter del que habla. Esto dice, ¿qué es? 1, santo. 2, verdadero. 3,
el que tiene la llave de David. Isaías 22, 22. ¿Qué? Bueno, vamos a ver lo que dice Isaías 22, 22. Muy bien, ya que estás, hermana Silvia, ahí ya lo tenés. Muy bien, léelo fuerte para que lo escuchen los hermanos del otro lado. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Y abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. ¿Viste? Ahí ya sabes. Muy bien, entonces, lo que el Señor abre, nadie lo va a cerrar, y cuando el Señor cierra, nadie lo va a abrir. Tiene toda autoridad. 5. La iglesia de poca fuerza. Versículo 8, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, el cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, para el mundo, la iglesia siempre ha parecido débil. Poca fuerza. Ahora les voy a ver la parte histórica. Durante el periodo de la iglesia de Sardis, la iglesia estaba muerta. Durante el periodo de Filadelfia, ganó un poco de fuerza y comenzó a vivir, empezando a recuperarse y cobrar vida. Esto habla de la expansión de lo que ocurrió y ahora ya vamos a verlo. Filadelfia, la iglesia de una puerta abierta. Versículo 8. He puesto delante de ti una puerta abierta. Esto habla de la época de la evangelización en todo el mundo que ocurrió de 1750 a 1950 después de Cristo, posiblemente. Durante este periodo se experimentaron grandes avivamientos. Durante este periodo se lograron grandes avances misioneros. Países fueron abiertos al evangelio y muy pocos países estaban cerrados al evangelio. En este periodo tenemos lo que se llamó el comienzo de las misiones foráneas desde Inglaterra, India, China, Mongolia, Birmania, América. Exactamente. Por eso es una puerta abierta. Durante los otros periodos, los movimientos que hubo de la Iglesia del Señor o los hermanos en Cristo fue por el hecho de la persecución. Ahora, cuando llegamos a este periodo, es un hecho voluntario, donde personas llamadas por el Señor salen a evangelizar a otras personas, ¿no? Por ejemplo, William Carey se le llama el padre de las misiones. Él va a India, va a la zona norte, donde en proporción se le reconoce que era el lugar donde dominaba en aquel tiempo Inglaterra. Pero eso le sirvió a William Carey para hacer muchas cosas a favor de la India. No sé si saben, por ejemplo, en la India se tenía una costumbre que si moría el hombre, su viuda o era enterrada o quemada viva, como ocurría con el esposo. Y decían que la práctica era que estaba quemándose el cuerpo del esposo y la mujer se despedía y se tiraba viva.
o si lo sepultaban, se tiraba viva y sí, está loca, sí, estoy de acuerdo. Pero eso era lo que hacían. Ahora, gracias a Dios, William Carey comenzó a oponerse a eso, que se abolió ese hecho. Entonces, cambio se produjo. Birmania era otro caso. Ahora, bueno, tendrías que ir y preguntarle a los hindúes qué es lo que hacen hoy en día. O sea, vos preguntás eso en aquel periodo, pero en verdad, preguntarle qué es lo que hacen hoy. ¿Qué son los hindúes? Son panteístas. Todo es Dios. Entonces, ¿qué creen los panteístas, los hindúes? En la resurrección, en la reencarnación, perdón. En la reencarnación. Y vos tenés que los hindúes creen que la reencarnación puede ir hacia adelante o hacia atrás. Si te portaste mal, podés terminar siendo una cucaracha. Entonces, cuidado con la cucaracha de mi suegra, decía. O la vaca, ¿por qué no matan a la vaca? La gente, ¿por qué son sagradas? Pero vos decís, ¿por qué decían? No, andá a ver ahora. Estás en el siglo XXI y los hindúes practican lo mismo. El río Ganges. ¿Qué hacen en el río Ganges? Bueno, pero aparte de eso, en el río Ganges, ¿qué van a hacer? Se sumergen porque creen que el río Ganges le va a limpiar los pecados. Pero, aparte de eso, tiran la materia fecal, tiran la ceniza de los muertos, todos los restos lo tiran. Exactamente. Y vos decís, ¿qué es lo que hacen? Eso es lo que practican. Siglo XXI. Entonces, no te asombres del ayer. Tenés que asombrarte lo de hoy. Y nosotros, los occidentales, estamos siendo influenciados por eso. O sea, el panteísmo, el sintoísmo, el budismo. ¿Qué hacen los occidentales? El movimiento Zen, esto. Entonces, vos te das cuenta, los japoneses son idólatras. Son buena gente, pero son idólatras. Los dioses de los ancestros. No saben lo que son, pero ellos mantienen un rincón donde adoran a los dioses de los ancestros. ¿Cómo? Bueno, pero a ver, los chinos en su esencia son comunistas. Lo otro es en contra del pensamiento político, o sea, porque no hay libertad religiosa. En el año 2000, no me acuerdo si fue 2004 o 2014, volvió el movimiento de Carey, volvió a China. Igual, Sí. China es uno de los mayores fabricantes de Biblia, exportadores, fabricantes pero la Biblia está prohibida. Bueno, pero se hace a escondidas. Obviamente, sí. Sí, por el bajo costo. Pero bueno, todo eso nosotros podemos verlo hoy en día, ¿no? Pero la puerta abierta grande fue que en aquel tiempo la expansión de la iglesia y la expansión de gente voluntariamente llamada por Dios para ir a hacer misiones a otros lados fue tremendo. Lo que nosotros tenemos hoy en día, el movimiento de los misioneros, es reflejo de lo que pasó en aquellos tiempos.
¿Mm? Así que tenemos que considerar eso. Bien, entonces, en la nota especial, en los días de la historia de la iglesia de Filadelfia. Hubo un gran pesar por los perdidos. B. Hubo comunión con Dios en la oración. Hoy día pasada de moda. C. Hubo corazones quebrantados, afectados por el pecado. D. Las iglesias estaban llenas en la reunión de oración de la mitad de la semana, el domingo por la noche, como en las reuniones del domingo por la mañana. Vamos a ver. Lo que no tiene esta iglesia es demanda. Ahora sí. Pero miremos lo que vemos en el versículo 11. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Versículo 10, ¿qué? Versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Así que Dios va a hacer algo especial, al cual ya sabemos y llamamos el arrebatamiento. Dios va a librar a la iglesia de lo que va a ser la prueba en el mundo entero, que va a ser la tribulación. Bueno, ahí está donde algunos dicen, todo eso que dice va a ser en la tierra de Jerusalén. No, la Biblia dice que la tribulación va a ser en el mundo entero, como el diluvio. Fue en el mundo entero. Dios tuvo gracia y misericordia para Noé, porque él obedeció lo que él le dijo que debía hacer. Y la iglesia de Filadelfia, que viene desde el comienzo de Jesús, será la que será tomada y llevada a la presencia del Señor. Y ahí va a haber separación. Las vírgenes que tienen aceite y las que no tienen aceite. Que significa, son religiosas, pero no tienen Espíritu Santo, no son salvas. Y se quedan acá. O sea, todo eso lo observamos, que eso fue lo que el Señor estuvo enseñando en Mateo capítulo 24 y 25. 2 estarán en una cama, el uno será tomado, el otro será dejado. Estarán 2 en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Y podemos así ver, estarán 2 moliendo en el molino, el uno será tomado, el otro será dejado. Entonces ¿todos vamos a ir? No. Solamente los que verdaderamente han tenido a Cristo como Salvador personal. Sí, Cristian. Es que nadie interpretó ese versículo pensando que si 2 cristianos estaban en un campo, él dijo, bueno, uno se cree, otro se va. Y yo lo estoy mirando, y dijo, por eso tengo miedo de quedarme siempre con 2 cristianos, y no puedo quedarme. Ya no es un chiste, lo digo en serio. Mira. Yo le dije que no era así, pero no ya me decía que tú dices eso, ¿por qué sería así? Claro, no. Bueno, yo tuve la gracia que el Señor nos dio, y estuvimos todo el primer sermón del monte y todo el segundo sermón del monte, y hemos aplicado, gracias a Dios, las escrituras en este sentido, y vemos cómo las cosas coinciden, no es simplemente que es pura y cosa rara. Muy bien. Es un poquito de temor. ¿Por qué? No digo, o sea, A mí me da alegría. con una... No, a mí me da alegría. Yo sé que me iré. Pero la canción dice, si tú llegas antes que yo, espera por mí, también yo iré.
Hay muchos que no quieren estudiar. ¿Eh? Hay muchos que no quieren estudiar. Bueno, no quieren estudiar Apocalipsis porque no quieren abocarse a tratar de estudiarlo como corresponde. Yo he escuchado otros que dicen, no, esto está dedicado a... Sí, la idea original fue a la ciudad y a la congregación que estaba allí, pero observamos cómo las cosas coinciden en los periodos de los tiempos. Y no estamos forzando nada para decir, fíjate que está forzando la escritura, ¿no? Estamos simplemente observando cómo a través del proceso, y ahora ya vimos, a la iglesia de Sardis se le dice de que el Señor va a venir. A la iglesia de Filadelfia dice, vendré y te libraré de la hora de la prueba. Entonces, ¿es coincidencia? No. Y si vos decís, los de Sardis están hoy con nosotros, sí están con nosotros. Porque los luteranos están, los presbiterianos están, los anglicanos están, los metodistas están. Así que tenemos unos cuantos. Muy bien. Muy bien. Del otro lado, ¿hay alguna pregunta? Porque tengo que darles una lamentable noticia. La clase ha terminado, nos vamos al hogar. Muy interesante. Bien, ¿hay alguna pregunta? Pastor, Sí, hermana. una consulta. Tiatira, Sí. en el versículo 25 del capítulo 2, dice que retenerlo hasta que yo venga. También es como usted dice que todavía hay de esta iglesia con nosotros. Exactamente. Pero fíjate que está hablando de dos cosas, digamos, dos grupos distintos. Los que ejercen el sufrimiento y los que han sufrido bajo este periodo de tiempo. A ellos es lo que se le dice que retén lo que tienes. Entonces, en todos estos periodos, vemos una iglesia que se mantiene dentro del periodo y estos grupos que se destacan en este periodo ejerciendo el sufrimiento contra la iglesia de Cristo que perdura a través de los tiempos, que es a lo que se le dice que retenga lo que tiene. Por eso es interesante que a cuántas de las iglesias habla de que vengo pronto, hasta que yo venga, te libraré de la hora de la prueba, ahora Filadelfia. Entonces, quiere decir que vestigios de todo eso aún se conservan en el tiempo de hoy, aún los de Sardis, los de la Reforma. Gracias por la pregunta. Muy bien. Bien. Bien, hermano Alejandro. Sí, pastor. No digo que saque la cámara. Sí. ¿Listo, Alejandro? ¿Podrías despedirnos en oración? Y te pido que estén orando por el viaje que vamos a hacer con el pastor Juan Carlos a Curuzugo, Cuatiá, saliendo el jueves en la madrugada. Juan Carlos Suárez. Muy bien. ¿Listo, Alejandro? Sí. Oh Padre amado, Señor, gracias por esta palabra, Señor, hermosa palabra de tu venida, que les dejaste a estos creyentes en estas iglesias, Señor, que padecieron, tuvieron la bendición de tener estas palabras dirigidas a ellos, pero también padecieron, Señor, pero tenían la promesa de que tú las guardabas, Señor, y de que tú también dices, Señor, que
que vienes pronto, Señor. Gracias por estas palabras, porque son de ánimo para nosotros también. Nos ayudan para aferrarnos a ellas, Señor. Ayúdanos para que estemos aferrados cada día a ellas. Cada uno de mis hermanos está guardándolos, Señor, manteniéndolos fieles en tu palabra, en tu camino, en tu verdad también, Señor, en tu amor, en fe también. Te lo pido, Señor, está guardando a los que están presencialmente de regreso a sus hogares, Señor mío, para que lleguen bien, Señor. Está guardándonos en los próximos días también, Señor. Todas las cosas te las agradecemos, Señor. En el precioso nombre de tu Hijo, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Dios mediante, hasta el martes que viene. Chao, pastor, gracias. Chao, gracias. Chao. Chao, nos vemos. Bueno, ahora. Aquí vamos. ¿Eh? Ese.